Vale, sí, ya creo que lo estoy viendo. Surcorea, ¿no? Ah, vale, a la de Corea, ¿no? Es como si en España ahora me pones como un rojo tirando a azul y te mueves Francia. Pues sería mucho más cabreo. La verdad que yo entiendo mucho a los japoneses en ese aspecto. Tampoco creo que la selección japonesa la haya hecho adrede, ¿sabes? Conociendo la rivalidad y tal. Hola, ¿qué tal? 生まれも育ちもマドリード、生粋のマドリッコ、フットマサのマサです。 JFA がワールドカップに向けて作ったインフルエンサーによるアンバサダーのポスターが韓国の国旗を連想させるということでめちゃめちゃ物議を醸しています。スペイン人に何の事前情報も入れずになぜ物議を醸しているのかわかるかと聞いて、日本ではない別の国の国旗を連想させるんですというヒントを与えて、それで当てられるかどうか、そして分かった暁には日本人の怒りを理解できるかと聞いてみて、スペイン人の反応を皆さんにお届けしたいと思います。お隣さんのライバル関係でいうとスペインはフランスともバチバチですからね。そこら辺でちょっと通ずるものがあるのではないかと思います。それではvamos。¿Por qué crees que puede estar causando polémica? La verdad que no tengo ni idea. Vale, la pista es que recuerda a otra bandera de otro país y no la de Japón. ¿En serio? Porque yo veo el sol, Claro, sí. que es básicamente la de Japón, blanco y rojo Japón. Vale. Y recuerda la de otro país, vale, sí, ya creo que lo estoy viendo. Surcorea, ¿no? Mira, mira. Sí, Surcorea. ¿Entiendes que haya mosqueo de los japoneses? Pues un poco sí, porque al final Japón es un país en el que su gente es bastante nacionalista, por así decirlo, que cree mucho en el país y me parece muy bien, de hecho, y que el branding y todo lo que representa la selección, que es muy importante también para la gente de allí, que sea otra bandera, o sea, que dé a entender otra bandera es como si en España ahora me pones como un rojo tirando a azul y te mueves Francia. Pues sería mucho más cabreo. La verdad que yo entiendo mucho a los japoneses en ese aspecto. O sea, España-Francia también habría ese pique de... Sí, la verdad que sí. No es algo recíproco porque yo sé que los franceses no tienen tanto odio, por así decirlo, a España, pero sí que es verdad que los españoles, con toda la historia y todo, pues sí que es verdad que tenemos un poco de recelo con los franceses. Si nos ponen un branding así, a lo mejor nos enfadamos un poco. El tema es que está causando mucha polémica en Japón. ¿Por qué crees que así a priori...? ¿El póster? Sí. No sé, a mí a simple vista... Vale, una pista es que recuerda a una bandera de otro país que no es la de Japón. Ah, vale, a la de Corea, ¿no? Muy bien. Sí, vale, sí, puede ser. Sí, pues no sé, en plan, entiendo el revuelo y tal, no sé cómo se llevan Japón y Corea entre sí y tal. Claro. Tampoco entiendo mucho de la situación en el país, entonces no me quiero meter, pero... No, bueno, pues hay una rivalidad tanto política y además deportiva también, o sea, ¿entiendes el cabreo de los japoneses? Ah, bueno, entonces lo entiendo lógico, ¿sabes? Como si aquí la selección española hace un cartel o saca una equipación parecida a la francesa, ¿no? Por así entenderlo. Bueno, pues sí, entiendo el cabreo, pero no sé. Tampoco creo que la selección japonesa la haya hecho adrede, ¿sabes? Conociendo la rivalidad y tal. Bueno, ese es el tema, que es tan confuso, sí, pero entonces, o sea, España-Francia, eso también jodería... Bueno, sí es rivalidad histórica también, aparte de la historia y política que no me quiero meter ahí, pero deportiva siempre ha habido ahí el pique, ¿sabes? ¿No le recuerda a una bandera? Es que las banderas, eso es lo que yo digo, que qué tipo de banderas son esas. La polémica es que se parece un poco a la de Corea.
Ah, del sur. mira, eso no lo había detectado yo, por el azul, sí. ¿Y entiende a los japoneses que puedan estar enfadados porque recuerde un poco a Corea? Sí, porque son vecinos y se conocen mucho. Entonces, puede ser. Yo lo entiendo. Entiendo a los japoneses. Claro, es como si, no sé, si la Federación de Fútbol de España hiciese un diseño, un póster y que recordase a la bandera de Francia, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Sí, perfecto, es un ejemplo. O sea, eso, por ejemplo, sentaría mal a un español. Sí, seguro. ¿Por qué? Por lo mismo, porque son vecinos y son un poquito pues, diferentes y están ahí amenazando y han amenazado mucho la historia nuestra y todo. Entonces, no puede ser. ¿Y polémica por qué? No entiendo si está... Vale, ese es el tema. Pues, a ver, una pista, digamos, Sí. el capital de la agencia de representación de los influencers Sí, es japonesa, pero también tiene capital coreano, vale. ¿vale? Bueno. Y no sé si te recuerda a una bandera, ese... Sí, la de Japón está de fondo con el símil del punto rojo, digamos. Sí. Y las 3 rayas de los alrededores, la de Corea. No sé si Corea del Sur o Corea del Norte. Corea... No sé qué digo. Ah, vale, ¿ves? Sí, es verdad. Sí, además justo arriba lo rojo, abajo lo azul, igual que aquí, y las rayas de los lados. Claro, Sí, pero bueno, al entonces- final eso ya es tema de, como te digo, de comercio, empresas. Pero bien, me parece guay. Pero tú... Claro, yo aquí no entiendo la polémica. A mí me parece que está bien estructurado y bonito. No sé lo que implica allí en ese país. Claro, tú... digamos que hay como cierta rivalidad entre japoneses y coreanos, por eso... Puedo entender que haya esa ¿Entiendes bronca. que los japoneses se puedan cabrear? Sí, por supuesto, lo entiendo, sí. Aquí, por ejemplo, como no entendemos de la política allí o de las broncas que haya, pero sí lo puedo entender perfectamente. Claro, Pero bueno, estéticamente está bien. por hacer un símil, imagínate que la Federación de Fútbol de España hace un diseño que recuerde, por ejemplo, a la bandera de Francia. Hombre, siempre está la coña esa de que España, Francia... Sí, a ver, también le podría entender las quejas, sí. Vale, el rojo es de Japón. Claro. Y si os hago así... Puede ser. No lo habíamos pillado, pero No, la verdad se que puede no. parecer. Pero ahora ves tú también el parecido, o sea, se Sí, parece. sí. Sí, pero al final son los colores también que viste Japón. Claro. Pero ¿entendéis el cabreo, por así decirlo, de los japoneses que dé a entender a Corea del Sur? Muy tiquismiquis. Se podría llegar a entender, pero bueno. Sí, porque, bueno, a ver, el símil sería, pues, un diseño de España y que recuerde a Francia, por ejemplo. Ya, eso es verdad. Hombre, eso sí que es verdad que jodería aquí en Entonces sí, España. entonces lo entiendo, sí. No sé si usted entiende el mosqueo de algunos japoneses que... Bueno, si quieren hacer una imagen, esta imagen como Corea del Sur, pues entiendo que puedan estar cabreados. Pero yo no considero que es que no tiene nada que ver, ¿eh? Es que no tiene nada que ver. Ahora, hay que hilar muy fino para que esta reproducción de aquí queramos creer que es esta de aquí. No sé. Vale, lo que Yo, pasa en es mi que opinión, creo que también no. hay otro punto de polémica, que es que estos es que no son jugadores, son... Ah, bueno. No. Vale. Que son influencers de estos, de hoy en día. Entonces- y que además tiene capital coreano. Entonces ya la cosa cambia, ¿eh? Entonces ya totalmente de acuerdo con que la gente esté en desacuerdo con esta imagen. O sea, eso es así. Cuando ya influyen otros motivos, que en este caso es gente que no son jugadores de fútbol, sino que son influencers, No tiene que ver una cosa con otra. pues entonces ya entiendo el cabreo de la gente. Veo que hay una jugadora marcando un silencio, parezca más un póster o un cartel de un grupo de música, me recuerda un poco al K-pop, que a una selección de fútbol de Japón. Pues lo que dices es que yo veo el sol naciente al fondo, sí. Y si haces así... Claro, exacto. ¿Entiendes el mosqueo que puedan tener los japoneses porque te da a entender? Entiendo perfectamente la polémica suscitada. En la zona de Japón, Corea del Sur, incluso China, Taiwán, yo creo que en Japón y Corea del Sur
tienen que ser íntimos amigos porque es una zona pues un poco conflictiva y creo que los dos países alineados viendo los mismos objetivos creo que es mucho mejor para la zona, sin duda alguna. いかがでしたでしょうか。さすがにヒントなしではスペイン人の方々も何が問題なのかよく分かんないって感じでしたが、ヒントを与えたらこれは韓国かと、こりゃダメでしょっていう反応。いやでもちょっと日本と韓国の関係がよく分かんないからよく分かんないっていう反応もありましたが、やはりライバル関係があるっていうことを強調したらそれはじゃあダメでしょっていう結論には至りましたが、皆さんの感想もコメント欄でお待ちしてます。チャンネル登録、高評価、アラートの通知設定、そしてハイプ機能もよろしくお願いします。メンバーシップもやってるので概要欄のチェックお願いします。次の動画は今週末 FIFA ウィークでリーガの試合がないことを利用してレアル・マドリード、このサンティアゴ・ベルナベウが NFL アメフトの試合をホストするわけなんですが、この試合に向けてサンティアゴ・ベルナベウではなくシンプルにベルナベウに改名されましたが、新しいデザインのロゴもサポーターたちにかっこいいのかダサいのか、そしてスポンサーの介入を許すのかどうかも聞いていく動画をお届けします。それではアディオス。